Estimados maestrantes de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Maestría en Educación con campo en Formación Docente, le doy las más cordiales bienvenidas al curso que pertenece a la línea psicopedagógica, que en este caso va a ser didáctica y contenidos específicos. Dentro de esta línea psicopedagógica, ustedes ya abordaron en un primer momento lo que es la definición de un objeto de estudio, posteriormente lo que tenía que ver con la formación docente, y en el tercer semestre todo lo relacionado con el currículo. Ahora el asunto es un poquito más específico, en el sentido de que nos vamos a dedicar exactamente a lo que es la didáctica y cómo elaborar diseños instruccionales para ese contenido, poder hacerlo llegar y que sobre todo puedan aprenderlo o lo aprendan los muchachos con los que nosotros trabajamos, con los niños con los que nosotros trabajamos. Las etapas del currículo, que es la planeación, el diseño, el desarrollo, la implementación, la evaluación y la reingeniería en su caso, entendido como que la planeación es aquello que se quiere hacer, el diseño es ya establecer las líneas que se van a trabajar, el desarrollo es específicamente decir qué es lo que se tiene que hacer, la implementación es ejecutarlo, llevarlo a cabo, sus planes y programas. Luego, la siguiente etapa, evaluar si esos planes y programas están funcionando o no están funcionando, que tienen que pasar alrededor de lo menos son 5 años. A partir de ahí ya se puede hacer una evaluación de lo que es el currículo, pero lo mejor es hacerlo después de 10, 15 años, es decir, a largo plazo, o mediano o largo plazo. Y se refiere a la implementación, que es lo que nos compete a los docentes que frente a grupo, pues nos lleva a tener como necesidad el desarrollar secuencias instruccionales, considerando precisamente las fuentes de ese currículum que fue elaborado y que tiene que sustentarse en fuentes socioculturales. ¿Qué es lo que la sociedad requiere? ¿Qué es lo que la sociedad necesita? Pero también socialmente, ¿qué se requiere hacer de ese individuo para formarlo? Y de alguna manera considerar también la fuente epistemológica, en el sentido de entender cómo se genera el conocimiento y ese conocimiento cómo hacerlo que lo construyan los propios individuos. Si ya mencionamos dos, que es la epistemológica y que es la sociocultural en cuanto a las fuentes, la tercera tiene que ver con esta materia, la materia psicopedagógica. La fuente psicopedagógica da elementos y otorga elementos a los docentes o a las personas dedicadas a la educación para entender a quién va dirigido ese aprendizaje, pero también considerar el aprendizaje, porque un contenido debe de tener secuencia lógica y psicológica. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que secuencia lógica debe de ser de lo más simple a lo más complejo. Por ejemplo, no es posible enseñar el 2 si no se ha desarrollado el concepto del 1. Y lo psicológico es ver cuáles son los esquemas que manifiestan, de acuerdo a las teorías que se manejan en este fundamento, para explicar cómo está estructurado el conocimiento y cómo construye el conocimiento el educando. Vamos a ver varios autores, entre ellos desde los conductistas y los primeros que participaron en tratar de explicar el aprendizaje del alumno, que fueron Pavlov, Tordai, Skinner, y luego con ya John Burroughs Watson, Kuhn, entre ellos, a grandes rasgos, hasta llegar a los cognitivos y luego a lo que se le llama constructivismo. En la actualidad, los planes y programas están sustentados en teorías constructivistas, cognitivo-constructivistas. Por ejemplo, Jean Piaget y sus 4 etapas de sensorio-motor, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales, que en su momento se van a ver y se van a platicar. Vygotsky, que al aprovechar esa capacidad del individuo que tiene, o necesidad más bien que tiene el individuo al momento de vivir junto con otras personas o con sus pares.
En ese sentido, también se tiene que manejar un poco a Ausubel con el aprendizaje significativo, en el sentido de que lo que los muchachos aprendan deben de tener un significado y un sentido para ellos. Considerando también la curiosidad con Brunner, el aprendizaje por descubrimiento. En esos 4, básicamente, se va a hablar en cuanto a la secuenciación didáctica o a las secuencias instruccionales. ¿Por qué dentro de esos 4? Bueno, porque ellos de alguna manera establecen específicamente, de acuerdo al nivel en el que están los educandos, qué contenidos se pueden dar y a qué nivel se pueden dar, a qué complejidad o qué profundidad se pueden dar. Eso es nada más como una introducción a la materia para decirles que se va a ver en primer tema, la primera unidad, lo que les estoy comentando en este momento sobre diseño curricular. En el segundo tema vamos a hablar sobre la didáctica, sus fundamentos y saber qué es y analizar varios textos. Y por último vamos a cerrar precisamente con los 7 momentos de una lección de Ramón Ferreiro para terminar como trabajo final, construir lo que es una secuencia didáctica dentro de un medio escolar y a partir de ahí hacer la grabación pertinente y entregarlo junto con la planeación de esa secuencia didáctica.